Hola, hola amigos de Dónde Vivir en Miami. Nuevamente un podcast súper interesante porque estaremos hablando de una pregunta que sucede todos los días a nosotros como Realtor y todos los días a Álvaro Montiel como el Mortgage Broker, tiene la misma pregunta. ¿Cuáles son las diferencias, cuáles son las ventajas de usar un crédito de FHA o usar un crédito convencional? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que puede tener uno o puede tener otro como ventajas o como desventajas? Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy porque es un tema realmente que todos necesitan saber. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast. Todo excelente. ¿Cómo estás tú, Gabriel? Aquí con otro temita importante para nuestra gente, ¿no? Totalmente, y tú lo sabes que es la pregunta obligatoria de todas las personas. ¿Cuál es el mejor crédito? ¿Quién me puede financiar mejor mi vivienda? ¿Quién me da mejor rate? ¿Quién me ayuda con mi score de crédito? Y todas esas preguntas que normalmente a ti te hacen, pero que tenemos que solucionarlas y aquí vamos a justamente hoy poner en contexto cómo funciona un crédito FHA y cómo funciona un crédito convencional y tú podrás decidir cuál es el mejor para ti. Cuéntanos, Álvaro, ¿qué podemos tener nosotros y cómo podemos empezar a analizar las diferencias entre ellos? Bueno, esta pregunta, como te digo, la gran mayoría de clientes van a caer en estas dos categorías. Mayormente, si son veteranos, entonces hay un tercer préstamo que tal vez lo vamos a hacer en el futuro para dar un poquito más de detalles que ya tiene que ver Correcto. con los veteranos. Pero la gran mayoría de los clientes o van a caer en el lado de FHA o en el lado de convencional. Para empezar, los dos programas son excelentes programas para la compra, porque la idea es que de una u otra manera el cliente deje de rentar y por lo menos pueda comprar una casa. Ese hincapié me gustaría hacer, porque a Correcto. veces clientes tienen en la mente de que uno es mejor que el otro, que uno que tú sabes, no es tan favorable, etcétera. Los dos son excelentes, pero dependiendo de la persona, del perfil, de la propiedad que esté tratando de comprar, del dinero que tenga, del crédito, entonces a veces uno va a tener una mejor pago para ellos y van a calificar a través de uno versus el otro, ¿no? Correcto. Pero como te comenté, los dos programas son excelentes. El FHA es un programa que fue creado con los bancos y el gobierno de por medio. Eso tiene algunas mejorías en algunas cosas. Sobre todo hay que tener en mente que el FHA solo lo puedes usar para comprar una propiedad primaria. Ok. No lo puedes usar para comprar propiedades de investment o una segunda propiedad. Y lo otro es que no te van a dejar que tengas dos o tres préstamos FHA. Solo puedes tener uno a la vez. Ya ese es Ok. una de las diferencias. A veces el cliente quiere comprar un investment property, dice quiero usar el FHA porque he escuchado que es muy bueno, etcétera. Entonces se le comenta que ahí tendría que usar un convencional. En el programa convencional es un programa directamente con el banco, el gobierno no está de por medio y ahí tú puedes comprar una casa primaria o si quieres un vacation home, un investment property y lo Ok. puedes usar varias veces y puedes tener diferentes préstamos a la vez. Puedes tener tu casa primaria con un convencional y puedes tener un investment property también con un convencional. No hay ningún problema en cuanto a ello. Hay un límite, obviamente, no puedes tener 20 préstamos dependiendo Ok. de la persona, pero lo puedes usar de diferentes maneras. Ok, Hasta ahí esto es sería algo que, la diferencia. sí, esto es algo que es importante que entiendan porque puede ser una calificación para uno o para el otro, pero al final lo que siempre es importante es que tú consultes y busques un experto que te pueda ayudar, sobre todo para analizar esto y ver la situación como si es una primera vivienda o cuáles son los fines que tú vas a tener con la propiedad. Desde el punto de vista económico, Álvaro, ¿cómo podemos nosotros empezar a analizar cada uno de ellos de los fees o de los rates que nos aplica? Sí, antes de entrar en lo que es los fees, en cuanto estábamos hablando de propiedad, otra cosa que es muy común es que la persona tal vez quiere comprar un condo como casa primaria, Okay. porque son un poquito más económicos en cuanto a lo que es una casa single home o un townhouse. Entonces, para condos, por ahora no hay muchas opciones.
a través de un programa del FHA, lo tendría que comprar a través de un convencional y ese es un hincapié que también me gustaría hacer. Si el Importante. condo tiene reservas, o sea, si la asociación tiene reservas y va a ser obviamente una casa primaria, la persona puede comprar hasta con un 3% de entrada a través de un programa convencional. Si el condo no tiene, si la asociación no tiene las reservas adecuadas, entonces el banco le va a pedir que entre con un 25% como casa primaria o un 30% si la quiere como casa de investment. Y creo que tenemos ya un video que entra en más Totalmente. detalle. Lo vamos a dejar etiquetado en esta parte del podcast para que si quieren más detalles sobre el tema de los condos, vayan a ese podcast igual de Álvaro Montiel donde está la explicación completa. Perfecto. Ahora, en cuanto a los fees, esta es una de las partes que hay más diferencia entre uno y el otro. El programa FHA va a tener dos cargos diferentes. Uno se cobra siempre por usar el programa del FHA y en inglés se llama Upfront Mortgage Insurance y entonces es igual al 1.75% del total del préstamo que te van a cobrar. Eso se incluye en los gastos de cierre y es algo que puede ser financiado durante durante el término del préstamo. No se tiene que pagar por separado. Ok. Aparte de ello, el FHA tiene un segundo cobro mensual, que también es un mortgage insurance que se cobra mensual y eso tiene un lapso de 30 años que lo vas a pagar con el préstamo. Obviamente, el cliente tiene la opción al año, a los 2 años, 3 años, puede refinanciar y deja de pagar lo que se llama el Property Mortgage Insurance. Entonces, para darte un ejemplo bastante rápido, vamos a decir que la persona califica para una casa a través del programa de FHA. El Ok. préstamo en sí, o sea, el monto del préstamo que va a financiar son 300,000 cerrados y entonces el upfront PMI, que es el 1.75 de esos 300,000, son más o menos 5,250 que vas a pagar por usar el FHA, pero eso se suma con el préstamo, entonces tu nuevo préstamo sería de 305,250. Ese sería tu nuevo préstamo porque se financia a través del programa FHA. Ok. La mensualidad que tendrías que pagar mes a mes estaría más o menos en 125, que es como 0.5 o igual al 0.5% de ese préstamo de 300,000 dividido por 2. Entonces, para Ok. darte una idea de más o menos los cobros, ya sea inicial y mensual. Ahora, en el programa convencional, usando exactamente el mismo ejemplo, Ok. no tienes un fee por adelantado, lo único que tienes es un fee mensual, que se llama Mortgage Insurance también, y entonces ese fee varía bastante dependiendo del crédito de la persona, del credit score. Ok. Entonces, en el convencional, tú puedes tener un crédito de 620 como mínimo y puedes llegar obviamente hasta 800 para darte un ejemplo. Y entonces esa mensualidad en ese mismo préstamo de 300,000 puede ser más o menos de 125 igual al programa FHA, pero puede subir hasta 450 en el peor de los casos, porque tal vez el crédito está muy bajo. Entonces te ahorras porque no vas a pagar ese fee que te cobra el FHA, porque el convencional no lo tiene, Correcto. pero mensualmente puedes estar expuesto a una mensualidad Un un PMI poco más alto. más alto, correcto, porque si el crédito Correcto. está muy bajo. Entonces En ahí es cuanto a donde ese uno, PMI, vamos a dejar el podcast también, Álvaro, aquí etiquetado para que la gente entienda un poco eso del PMI en el crédito convencional, cómo funciona, porque ya Álvaro lo ha explicado muy bien en ese podcast. sí, para dar un pequeño summary, el mortgage insurance te lo va a pedir el convencional si entras con menos del 20%. Si estás entrando con un 10%, el mortgage insurance va a ser un poquito más pequeño que si entras con un 3%, obviamente, ¿no? Y así va sucesivamente. En el FHA, entres con un 10, un 20, si vas a usar el programa de ellos te van a cobrar ese mortgage insurance. Ok. Ahora, para el FHA, si entras por lo menos con un 10%,
no tienes que pagar ese mortgage insurance por 30 años, solo lo pagas por 11 años. Tú tienes esa ventaja. Y como tú sabes, y ya lo hemos explicado, el seguro de hipoteca, que es el mortgage insurance, te lo cobra el banco cuando tú entras con un down payment muy pequeño, porque lo miran más riesgoso si el Correcto. cliente el día de mañana deja de pagar. Listo, bueno, aquí un poco bien explicado cuáles son las diferencias, lo que siempre debes tener en cuenta, que te puedes dar cuenta que va a depender de tu caso, va a depender de cuánta inicial tengas para entrar en el negocio, va a depender de tu score de crédito y todo Ujú. eso es justamente lo que evalúa Álvaro como mortgage broker para poder darte las mejores opciones y decirte, aquí hay una propuesta convencional, esto hay una propuesta FHA y ahí tú puedas comparar y discutir con él cuál puede ser el mejor escenario, no solo al momento de comenzar el crédito, sino también lo tienes que ver justamente en ese plazo a 30 años o si tienes pensado un refinanciamiento y dependiendo del escenario, alguno se adaptará mejor a tu situación. Por eso lo que dice Álvaro, ambos son excelentes, la diferencia va a estar realmente en tu posición económica, financiera y en tu visión que tengas al momento de comprar esa propiedad. Álvaro, ya hablando un poco de requisitos, ¿cómo varían los requisitos de uno a otro? ¿Cuál me pide algunos o me deja de pedir otros requisitos para poder entrar en alguno de estos planes? Bueno, los requisitos van a ser los mismos. Obviamente, ya hemos tenido también otros podcasts en relación a esto. El banco quiere obviamente ver tu crédito, ver las deudas, que por lo menos tienes 2 años o más empleado trabajando. Pero la gran diferencia en cuanto a los dos programas tiene que ver con el crédito. Uno, el crédito no tiene que estar tan alto con un programa de FHA comparado a un convencional. Con un FHA tenemos bancos ahora que pueden hacer te pueden hacer un préstamo si entras por lo menos con un 10% y puedes tener un crédito de 500 y pico. Con el Ok, convencional, tú no puedes calificar si no tienes por lo menos un crédito de 620, pero los términos, las tasas, el PMI y todo mejora una vez que tú por lo menos llegas a tener 680. El FHA, si ya tienes 620, puedes entrar con el 3,5 y obviamente tiene los mejores términos en cuanto a lo que es el mortgage insurance, pero como ya hablamos, tienes ese fee que tienes que pagar, que es el upfront PMI que tienes que ya. pagar y se financia, ¿no? So, esa es la gran diferencia. La otra diferencia tiene que ver también con lo que se llama the debt to income ratios, que son las deudas que uno puede tener. El programa del FHA te deja tener un poquito más de deuda contigo, acarrear un poquito más de deuda contigo. Entonces, si tengo clientes que tal vez tienen un carro, tarjetas de crédito, student loans, a veces califican para un préstamo más alto a través del programa de FHA que con un convencional. Para darte un ejemplo rápido, vamos a decir que Ujú. tenemos un cliente que gana más o menos $60,000 al año, dividido por 12 son 5,000 al mes, porque todo es mensual. Y entonces en Correcto. un programa FHA, este cliente puede calificar en tener deudas en total, incluyendo sus deudas de carro, tarjetas de crédito y la nueva casa que quiera comprar, más o menos en 2,750. Eso sería como lo máximo que Ok. ellos calificarían para tener una deuda. ¿Qué quiere decir? Que si el cliente tiene por lo menos $500 en deudas, el pago de la casa tendría que estar más o menos no más de 2,250 para Ok. calificar, 2,250. En el convencional tenemos al mismo cliente 60,000 al año, que son 5,000 al mes, y entonces ellos están un poquito más limitados y no dejan que las deudas pasen a más de un 45%. Entonces tienes una Ok. diferencia casi de un 10% que te quita el convencional. Y entonces ahora estamos hablando que el cliente califica más o menos para un pago total con todas sus deudas de 2,250. Y entonces si ya tienes deudas sobre ello, ¿no? De 500, ya el pago de la casa estaría más o menos en 1,700 y pico, que es muy bajo y entonces ya no califica tal vez para una casa grande, sino sería algo más económico. Hay excepciones que te da el convencional, Ok. que si la persona tiene buen crédito, está poniendo buen down payment, te dejan tal vez llegar hasta el 49% de uso de tu ingreso, Ok. pero
O sea, tiene que haber otros factores que le ayude para que el sistema que nosotros usamos le dé el green light o el approval. Y entonces, dependiendo del escenario de la persona, del ingreso, del crédito, de las deudas, a veces uno tiene que darle esas opciones y el cliente decide cuál es la que tal vez le da la opción para la casa, para que pueda comprar la casa que a ellos les guste, ¿no? Correcto. Hablemos de algo que en este momento tú lo sabes, que es lo que más se habla, los rates, las tasas de interés. ¿Hay alguna diferencia entre FHA y convencional en cuanto a la tasa de interés? Sí, el FHA tiende a tener una tasa más baja, usualmente puede estar hasta un medio punto o más, dependiendo del perfil del cliente, comparado al convencional. Eso también te ayuda en cuanto a bajar lo que es la mensualidad, pero acuérdate de que ellos tienen también ese fee que te cobran del Correcto, 1.75 y entonces yo le digo a los clientes que el convencional tiene la opción que ya también lo hemos cubierto en otros videos, ¿no? De que tú correcto, puedes hacer lo que se llama un buy down del rate, que lo puedes tener con el convencional. Si quieres pagar un poquito más, se puede bajar ese interés. Lo bueno del convencional es que si tú entras con un 10% el día de hoy, pagas tu casa por varios años, sube la evaluación de tu casa también, porque las casas van subiendo, claro, o sea, año tras año, llegas a un punto donde ya tienes más o menos ese 20% de plusvalía y en el convencional tú puedes llamar al lender, al banco, y ellos te pueden revisar la valorización nueva de tu casa en cuanto a lo que tú ya le debes a la propiedad. Y si ya tienes ese 20% o más de plusvalía, ellos te quitan el Property Mortgage Insurance automáticamente y lo correcto. dejas de pagar sin necesidad de hacer un refinanciamiento. En el FHA lo tienes de por vida y es necesario de que refinancies a un convencional más adelante. Pero de las dos maneras, como te digo yo, si el cliente el día de hoy tal vez no califica para un convencional, pero califica a través de un FHA, es mejor que compre hoy, a los precios de hoy, a esperar a tal vez tener ese crédito perfecto o tener más dinero para comprar convencional y en vez de pagar el día de hoy por una casa 350 se esperan un año y ahora ese valor de la propiedad está en 380 por darte Correcto. un ejemplo. Y también tenemos que pensar ese año o ese año y medio que pasó pagando renta adicional, ese es Renta. otro dinero que no lo va a recuperar. Totalmente. Aquí yo sigo insistiendo y de tu explicación siempre vamos a concluir lo mismo. Depende de cada caso. Entonces te dicen, no, es que el FHA, el rate es más bajo. Sí, evidentemente te pueden aplicar una tasa de interés que puede ser más, te puede favorecer, pero quizás tu pago mensual no lo va a reflejar porque tienes estos fees y tienes todas ciertas condiciones que van a aplicar o que pueden hacer que realmente ese rate más bajo no lo veas necesariamente en un pago mensual más bajo. Entonces tienes que siempre generar los escenarios y generar los escenarios con alguien que te pueda asesorar. Recuerda que tenemos un curso totalmente gratuito aquí en la parte de abajo para que compres tu primera vivienda, inscríbete, ahí vas a poder tener todas las herramientas que necesitas para poderlo hacer. Adicionalmente en pantalla tienen los teléfonos de Álvaro, con los teléfonos de Álvaro, con todo gusto. Textéenle, escríbanle por WhatsApp, llámenlo y él está en completa y total disposición a asesorarte en todo lo que necesite. Adicionalmente, recuerda, estas asesorías son gratuitas. Estas asesorías no es que tiene un fee, que tienes que hacer una cita previa y pagar un dinero, no. Aquí tú puedes consultar tu caso directamente con él cuando lo desees. Hablemos de los malos escenarios. Álvaro, ¿qué pasa en esas personas o que tienen un foreclosure, o que hicieron un short sale, o que tienen alguna bancarrota? ¿Cómo funciona con el crédito convencional y con FHA? Sí, ese es un excelente punto. Los dos programas tienen diferentes, lo que se llama waiting periods o los periodos que tú tienes que esperar hasta poder comprar otra casa. Entonces, en esos casos, el FHA tiende a tener un periodo más reducido para todos esos casos que habías comentado. Un ejemplo, Ok, si tú tuviste una casa, por cualquier razón la perdiste a través de un foreclosure, en el programa FHA, tú ya puedes comprar una vez que ya tengas tu crédito lo suficientemente alto,
en 3 años, mientras que en el convencional tienes que esperar 7 años. No hay Ok. ninguna opción de comprarlo antes. Ahora también quisiera recordarle a las personas que están mirando que tenemos programas también a través de bancos privados, que si hay problemas crediticios como eso, tú puedes comprar mucho antes que 3 años con el FHA. Lo que te va a requerir es que tengas un poquito más de down payment. Hay bancos que al año o a los 2 años después de tener lo que sea una bancarrota o un foreclosure, te pueden dar esa opción. Lo que tienes que tener un buen down payment para seguir adelante. Ok, interesante, sí, porque siempre está estas personas que desafortunadamente han tenido algún problema y es importante que se le apoye y que ellos puedan rehacer y poder comprar nuevamente su vivienda porque es fundamental para la constitución del hogar. Por último, Álvaro, ¿existe algún límite en alguno de estos créditos? O sea, ¿hay un límite máximo de compra o de uso del crédito? Sí, en los programas del FHA, sobre todo en la área, esto varía mucho por county, ya sea de la Florida, de los diferentes estados, pero por lo menos lo que es en Miami-Dade County, el FHA tiene un límite de préstamo, o sea, ellos no van a darte más dinero sobre la casa de 472.000 en el día de hoy, y esto se cambia anualmente dependiendo de cómo vayan cambiando los precios de las propiedades. El convencional está un poquito más amplio, si quiere una casa un poco más costosa, entonces ya el monto para convencional sería más o menos de 726.000. Ok. Sí, entonces sí Ya. existen límites más altos. Después de esto, ya serían programas con bancos privados o créditos jumbo, ¿correcto? Sí, ya después te vas a lo que es el jumbo market y eso ya son mucho más estrictos en cuanto al down payment, el crédito. No vas a poder comprar una casa de $1 millón, por ejemplo, con un 3%. Te van a pedir del 10 al 20%. Ok, perfecto. Bueno, Álvaro, algo para concluir, ¿qué le puedes recomendar a las personas? ¿Qué pueden hacer? Cualquier pregunta, como tú dijiste, nosotros no tenemos upfront fee Sí, ni PMI para ayudarle a los clientes. O que si tienen alguna preguntita, estamos aquí a la orden. La idea es ayudar a nuestra gente latina a que compre casa de una manera u otra. Tenemos muchos videos también que hemos entrado en diferentes materias y lo bonito, por lo menos, de trabajar con un broker como yo es que tengo diferentes bancos que dependiendo del perfil de la persona los podemos ayudar. Eh, Denos una llamadita, si ya sea por texto o por correo. Y también si les gusta esta información, si piensan que tal vez tienen algún amigo, familiar que le interesaría, por favor, háganos un like y un share, que de esta forma podemos ayudar a más gente latina para salir adelante. totalmente. Qué gusto, Álvaro. Qué gusto siempre poder hablar contigo. No sabes, y bueno, sí lo sabes porque te lo he dicho más de una vez, lo contento que nosotros nos sentimos en donde vivir en Miami Real Estate por toda tu sapiencia y sobre todo toda tu dedicación a los clientes. Sabemos cómo te compenetras con el cliente, cómo los ayudas, cómo los haces crecer y los haces lograr el sueño de comprar su vivienda. Si no haces que la compren en este momento, los vas haciendo el follow-up, el seguimiento de manera de que lo puedan hacer en 1 año, en 2 años, que se preparen. Tú no sabes el valor que tiene esto, como dices tú, para la familia latina, sobre todo que muchísimas veces como inmigrantes no tenemos esa asesoría y esa asesoría desinteresada, o sea, esa asesoría que lo que quiere es que tú compres la vivienda, que tú puedas lograr el sueño. La gente a veces piensa, bueno, pero de qué vive Álvaro? Realmente no pienses que es que tú le vas a pagar ese fee o ese, como dices tú, esa asesoría. Al final el interés tuyo es que ellos logren su crédito y al lograr ese crédito tú evidentemente mantienes una remuneración, pero no va a depender de la persona. Para ti es llevarlos hasta que hagan la mejor compra que ellos puedan hacer. Eso lo quiero que lo entiendan porque muchísimas veces se confunden y hacen comentarios que no son y entonces hay que aclararlo. Aquí lo estamos haciendo de todo corazón, grabamos todos estos videos semanalmente para que tú tengas la información correcta en tu mano y tú puedas comprar tu hogar porque estamos seguros que tú puedes. Que tengas muy buen día. Muchas bendiciones a todos.